Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por este día, por permitirme hablarles y que Él hablara a nuestro corazón. Acuérdense que cuando Dios habla, habla primero el que va a predicar, ¿no? Y ya ahí el Señor arreglándonos, ¿verdad? Con Él. Entonces, declaramos que se ha quitado toda distracción, todo lo que podamos recibir realmente en nuestro corazón, lo que Dios va a traer. Sé que me avisaron ayer, pero como dice, siempre hay que estar listos. Y yo le digo a mi marido, sí, estoy lista desde que nací. Así es que tengo que demostrarlo. Pero Robert ya se me estaba adelantando en el tema. Es el preámbulo para la prédica. De renovar nuestra mente, y precisamente ahí estaba, hace tiempo le había leído una respecto a lo renovar y Dios me lo trajo otra vez a la mente y dije, ¿es lo que quieres realmente? Y ya me puse a orar, estuve ahí y realmente siento que es parte del Señor lo que a veces necesitamos, ¿no? Dice, si no renuevas tu mente, Dios no puede hablar a tu mente. Ahorita vamos a por qué no puedes hablar. Dice, los pensamientos de Dios vienen a tu vida a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Dice, vienen, si tú no renuevas constantemente en tu mente, si en tu vida no hay una oración, una intimidad, y el leer la palabra de Dios, ahorita va a ser como que muy repetitivo la palabra de Dios, pero ¿por qué? Ahorita decir por qué es tan repetitivo, ¿no? El por qué debe de leer. Si no lees la palabra, ¿qué te está alimentando? ¿Qué conocimientos tienes? Digo, y qué bueno, porque tenemos mejor conocimientos de nuestras carreras, de lo que estudiamos, y es bueno, y es lo que a veces se trabaja, y Dios nos lleva, ¿no? Dios nos ha dado esa capacidad, pero también a veces podemos tener esa en nuestra mente y estar súper ahí, pero delante de Dios nuestra mente está totalmente dormida, o a veces reprobada, como dice la Escritura, ¿no? Es fuerte, como dicen, ¿no? Mentes reprobadas. Pero que Dios no nos permita que lleguemos hasta ese punto. No puedes tener fe porque si tu mente no está, gracias, si tu mente no está renovada y no está alineada a la voluntad de Dios, si no hay oración y no hay palabra, entonces no puede haber fe. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí no lo está diciendo, ¿no? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, venimos vuelvo a decir la palabra, no quiere decir, ay, esta ya se está yendo a la religiosidad y pura palabra, pero medita ahorita en tu corazón, ¿qué tanto sabes de la Escritura? ¿Qué tanto hay de Dios? Puede ser que digas, ¿cómo voy a conocer a Dios? ¿A través de qué? De la palabra, que es lo que dijo Jesús. Jesús nos trajo la palabra, ¿por qué? Para que le conozcamos. Podemos tener una intimidad y obviamente tenemos, como dices, vas al balance, ¿no? No puedes ser neófito, no estudiar, pero también tienes que tener la intimidad que es el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Los pensamientos de Dios tocan nuestros pensamientos. Es ahí donde encontramos a Dios. ¿Dónde están tus pensamientos? Porque si no hay un buen pensamiento, entonces tus pensamientos no están totalmente con Dios. Si no renuevas nuestra mente, Dios no puede meterse ni hablar a nuestra mente. Es decir, ay, esto ya es metafísica. No, es la realidad. Si tu mente realmente no está dirigida por el Espíritu de Dios, pues ¿cómo va a hablar Dios? Y aquí lo dice, Jesús decía bueno, ahorita voy para allá. Dice, muchas veces con tus pensamientos, vivimos con los pensamientos pasados, incorrectos, entonces Dios no puede hablar a tus pensamientos, Dios no puede tratar con una mente contaminada. ¿Qué pasa dónde vive? Si un pez vive en un agua sucia, ¿qué le pasa? Se contamina y ¿qué? Y se muere.
Entonces, ¿por qué nuestra mente debe de estar, no debe ser contaminada por las cosas del mundo, ¿no? Dice, si no renuevas tu mente, dice, no podemos, dice, empezar a actuar conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, dice, ¿qué es lo que, qué es por ejemplo, la vida? A mí me gustó mucho cuando, ahora que estábamos viendo lo de Chosen, ¿no? Obviamente te ponen, como decía, es más o menos lo relato, pero como que te proyectas a ese momento. Y estábamos cuando habla, ¿cómo se llama? Que Jesús va a darle a alimentar a los 5,000. Eran los 5,000 varones más las familias que siempre hemos dicho de ser más de 20,000 personas, las que estaban en ese momento. ¿Qué era más fácil? Que Jesús les hablara y les dijera, pues ya regresen, se vayan y coman a sus casas, ¿no? Ya nos quitamos el rollo de alimentarlos, pero no. ¿Qué quiso Jesús hacer ahí? Demostrarles que teníamos una mente de Dios. Y entonces porque dice, ahí les enseña y les dice, a ver, ¿qué encuentran? ¿Qué dijo Felipe? Ay, pues no, pues ya no hay nada, pues vio la circunstancia, vio la gente y la gente ya se había comido su comida, ya tenían horas ahí, ya no había comida. Y entonces Andrés buscó y no. No está ahorita. No, sí, hijo, ya. Y entonces, ¿y qué hizo? Entonces fue y llevó, no se quedó en la circunstancia, no se quedó en lo que estaba viendo, lo que el mundo le estaba diciendo, o lo que les decían los demás. Andrés fue y buscó, y dijo, mira lo que encontré. Dice, él nunca pensó que Jesús se iba a multiplicar, nada más dijo, pues no hay nada más que esto, pero no se quedó quieto, sino fue y buscó. ¿Y qué pasó? De ahí comieron todos, y hasta sobró, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba demostrando Jesús? Demostrándoles que el Padre estaba con él y que lo que estaban viendo era ¿qué? Cambiar tu mente a diferente de lo que habían visto, que las circunstancias, lo que estás mirando, no te quedaras ahí. Lo mismo pasó con Pedro, cuando va a caminar en el mar, ve a Jesús y dice, yo quiero. Jesús, Pedro era muy arrebatado, ¿no? Y era muy, como dice, muy temperamental, muy emocional. Digo, tanto que Pablo fue el que terminó haciendo lo que Pedro no terminó. Pero era muy emocional y a Jesús le gustaba que se aventara. En lugar de quedarse pasivo con el temor, como estaban todos, Pedro dijo, bueno, yo voy a dar el paso. ¿Y qué hizo? Le dijo, ven y dime que vaya, ¿no? Y entonces va y que empieza a caminar. Pero cuando empieza a mirar las circunstancias, empieza a ver las olas y empieza a ver, ahí es cuando ya dudó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay alrededor de nosotros? ¿Qué le permitimos que nosotros en nuestras mentes vengan a contaminarnos? Porque es lo que pasó, se dejó llevar por lo que estaba mirando y no siguió mirando a Jesús. Cuando pierde la vista que estaba Jesús, mientras vio a Jesús él caminó, pero cuando sus ojos desvían, entonces su mente lo engaña. Y entonces le dice, las olas están muy fuertes. Y entonces en la mente que empieza a decir, no vas a poder. Pero si él hubiera regresado y decía, claro, porque ahí está Jesús, hubiera seguido caminando. Pero ya el temor y la circunstancia lo llevaron a perder la fe. Entonces, ¿qué hizo? Ya no siguió alineado a la voluntad de Dios. Ténganme paciencia. Y muchas veces dice, lo que pensamos es lo que hacemos, ¿no? Y a veces dice, la abundancia de tu corazón habla la boca. Pero también lo que a veces ni llega al corazón, sino pum, ¿no? Ya lo sacan. Hay gente que mama la expresión que dice hasta vomitas. ¿Y qué es lo que estás dando, no? Puras cosas incorrectas que están en tus pensamientos, que no son controlados por el Espíritu de Dios. Dicen, nuestra alma debe ser también llenada por la presencia. ¿Qué le decimos? Meternos ¿qué? En la presencia. La presencia de Dios nos va a llevar a también a ser dirigidos. No nada más el leer la palabra. El tener una intimidad con Dios nos va a llevar a ser renovados,
a no caer en una religiosidad, porque a veces también, a veces mucha palabra mata, ¿no? Mata con lo que el Espíritu tiene para tu vida. Entonces, ¿qué es lo que les decía al inicio? Tener un balance para no acabar en esa religiosidad. Digo, a lo mejor insisto mucho en la palabra. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, nuestra alimentación, y si queremos servir al Señor, ¿por qué va a ser? Pues por medio de la palabra, por lo que vamos a aprender. Sabemos que el Espíritu Santo nos revela, porque hay veces que dices, ¿qué dije? Y vas a la palabra y dices, yo dije esto y no lo había leído. Sabemos que somos guiados, pero porque también tienes una intimidad. Pero si tú lees constantemente, te pones una disciplina a leer, vas a crecer en conocimiento y vas a crecer también en fe. Entonces, ¿por qué? Porque vas a ver historias que Jesús nos dejó muy padres, las parábolas, y aprender también en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que tu vida diaria pueda estar creciendo. A veces, ¿qué le damos más importancia a nuestras vidas? Lo que está alrededor. A veces puede estar más preocupado por tener más amigos, o la televisión, o los celulares, las redes sociales, ¿no? Que ahora nos distraen. ¿Cuánto tiempo pones? Yo le puse a mi celular que me dijera, ya llevas tanto tiempo para lo que estoy en el celular, y dije, no, ya, le quito, ¿no? ¿Por qué? Porque si te dice, y pasó en un momento, y dices, ¿en qué momento ya me pasó media hora, 20, 15 minutos, lo que quieras ponerle? Entonces tú dices, y si no le pusieras, te das cuenta que ya te llevaste más tiempo. ¿Y qué te está alimentando la mente? Videos, a lo mejor videos chistosos, o a lo mejor lees otras cosas, pero si nada más estás viendo cosas que no te edifican, entonces ¿cómo está tu mente? A veces lo que lees, quién eres, ¿no? Lo que lees, lo que escuchas, quién está a tu alrededor, tus amigos son de los que te alientan, aprendes, creces, o los amigos son los que también te están llevando hacia las cosas que a Dios no le agradan. ¿Qué estás viendo? ¿Qué ves? ¿Agresión? Pues tu vida a veces tiene que ser agresiva, ¿no? Que si ves porno, a veces dices, bueno, es que esta no está desnuda, pero está todo embarrada de los dos lados. Pues ya estás pecando en tu corazón. La palabra le llama que es adulterio lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es lo que nos está llevando? Eso no tienes una mente sana. Realmente es una mente que te está llevando a las cosas a las cosas del mundo. Y luego te vas y dices, ¿por qué vivo esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué las circunstancias me están llevando? A veces dices, no puedo pagar esto, sale este problema y tengo este problema y no termino, ¿no? de tener los problemas. Y a veces es muy fácil querer huir del problema, pero a final de cuentas ahí están. Y entonces dices, ¿y cómo voy a pagar esto? ¿Y cómo voy a hacer? Sabemos que Dios va a salir a ti. Pero obviamente hay veces que nuestra mente está totalmente desviada y está totalmente en las cosas del mundo, que no dejas, tu misma mente te lleva a fallarle a Dios. ¿Por qué? Porque si tu mente, como hablábamos, si no estás en oración, no estás en la palabra, entonces a lo que les decía, esos puntos, ¿qué lees, qué ves, qué escuchas? Y entonces ese va a ser el reflejo de tu vida. Y tú no te das cuenta, todos lo ven menos tú. Pero ahí tú misma te están viendo lo que tú te estás alimentando. Y ya, ¿quién te dice? A veces no, es muy fácil terminar decir, ¿cuántas veces escuchas de gente que puede decir, es que tengo deudas, no sé cómo voy a pagar, no sé salir de esta, y tengo que pagar eso y tengo que hacer lo otro? O hay gente que tiene tantos problemas que para ellos es muy fácil. Mucha gente piensa hasta en el suicidio, ¿no? O el dejarse llevar. ¿Por qué? Porque dice, pues no lo voy a resolver. Y obviamente tú no lo vas a poder resolver. Pero si dejas que Dios venga a tu vida y renueve tus pensamientos y empiezas a alinearte a la voluntad de Dios. Jesús vivía alineado a la voluntad de Dios todo el tiempo. Dice en Juan 5:19 y 20. Dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre,
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Qué te está diciendo? Estar alineado a la voluntad del Padre, el estar enfocado en una línea. Jesús nunca perdió esa línea. Imagínate que hubiera llegado cuando Jesús le es revelado ahí en el monte, que está orando y empieza a sudar gotas de sudor de sangre. ¿Por qué la sudaba? Porque le estaba siendo revelado lo que iba a pasar. Era la noche que iba a ser entregado. Entonces ahí es revelado. Jesús pudo haber dicho, ¿por qué? ¿Sabes qué? No quiero, ya no. ¿Por qué? Porque era humano, era un hombre ahí. Pero ¿qué hizo? Se alineó a la voluntad de Dios y lo hizo por amor a nosotros. ¿Tú por qué estás aquí? Por amor a Dios, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no hacemos y no nos alineamos totalmente a la voluntad de Dios? Si te meditas en tu corazón y ves en tu mente, no estamos alineados completamente a la voluntad de Dios. Estamos alineados a la voluntad de nuestras circunstancias, de lo que nos rodea. No tiene nada de malo tener sueños, el querer cumplir metas en el trabajo, en algunas áreas, en el estudio. No tiene nada de malo. Lo malo es que haces a un lado a Dios en tus pensamientos y entonces no estás alineado a la voluntad que es la de Dios. Ahora, ¿y qué decía? Dice, ¿por qué? La otra hija, por favor. Dice, no puede el hijo hacer nada por sí mismo. Entonces, si Jesús no podía hacer sí mismo, ¿nosotros sí podemos? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Sí. Dice, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Y cómo lo ve hacer? Porque a Él le comunicaba, ¿no? El Espíritu de Dios. A nosotros, ¿cómo nos comunica? ¿Y por qué? Y su palabra. Entonces, es esa parte donde dices, no quiero que se vayan ay, pura palabra, no. Pero al final de cuentas, nuestros conocimientos tienen que estar. Por ejemplo, te dijeras, a ver, habla y muestra, platícame de tal historia, ¿no? Crecemos, vamos a crecer. El leer, por ejemplo, lo de Pedro, leer lo de los panes, que Jesús sanaba y que hacía, crece. Nosotros crecemos en fe porque lo estamos viendo. ¿Qué dijo? Mayores cosas vamos a ver, aún mayores haremos. Y si te alineas a la voluntad de Dios, si tu mente está alineada a la voluntad de Dios, entonces lo vas a ver. Pero si no te alineas, lo vas a ver que lo hacen los demás y lo vas a ver pasar lo que Dios tiene para ti. Y te lo digo por experiencia. Me han hablado y me han dicho de predicar y yo decía, no. Y el Espíritu Santo dijo, sí. Entonces, ¿qué quiero? Ver pasar como los demás, lo que Dios había dado para mí, o lo tomo y digo, me levanto con la autoridad de decirle al enemigo, te callas, porque tú eres el que me dices que no, porque entonces te escuché y te escucho y entonces veo mis debilidades y entonces no lo hago. Pero si me levanto en la fe en el Señor y me alineo a sus pensamientos, me alineo a su voluntad, entonces aquí estoy. ¿Sale? Entonces dice, y a veces no te desanimes, ¿verdad? Aquí dice, ¿cuántas veces? A veces que según nuestras pruebas, dices, ay, ¿cuándo va a acabar esto? Pero Dios a veces lo permite para crecer. A veces dices, ¿por qué pasé esto? ¿Por qué lo otro? Porque Dios nos permite crecerlo, ¿no? Ahora hay veces que dices, pues no quisiera ensuciarme ni nada. Bueno, pues no te alineaste en el momento que tenía que hacer, pero si te alineas en este momento, imagínate todo lo que vas a enseñanza por lo que ya desgraciadamente hiciste que no era lo correcto. Pero cuando te alineas a Dios y vienes arrepentido, dice Dios es fiel y justo para perdonar a los que realmente se arrepienten. Porque es lo que digo, bueno, me arrepiento y otra vez vengo y me arrepiento. Entonces, ¿qué está haciendo? Esto es una práctica, ¿no? Entonces ya la práctica de que estoy acá del mundo, me vengo delante de Dios, me voy al mundo otra vez y leemos Romanos y dice, el que practica el pecado es del diablo. Entonces tus pensamientos, ¿quién los tiene controlados? El diablo. Entonces ahí es donde nosotros decidimos quién controla nuestra mente. Por eso debe ser fortalecida a través de nuestra intimidad delante del Espíritu Santo. Y no vivir en condenación y ni tampoco usar
lo que estás, dices, bueno, ya viví y ahí voy a estar. Ay, gracias, gracias. Ya subió. Entonces no puedo estar ahí tampoco quedarte en tu pasado o en tu lamento por lo que ya pasó, te arrepentiste, síguele, deja de volver al pasado. El regresar al pasado, tu mente se va al pasado y entonces Dios ya no puede actuar en tu mente. ¿Por qué? Porque estás viviendo de las cosas del pasado. Aún nosotros vivimos hace 30 años el avivamiento de nuestra iglesia porque nuestro pastor lo permitió. Otros no lo pudieron vivir, pero no nos vamos a quedar de ahí. ¿Qué tiene el Espíritu Santo? Tiene cosas nuevas y tiene cosas mayores si las aceptamos. Si nos gustó quedarnos en ese mover, pues nos vamos a quedar ahí vamos a estar. Porque Dios, a fin de cuentas, lo respeta. Pero si nosotras cada día renovamos nuestra mente, cada día estamos en esa intimidad, pues Dios nos está llevando a cada uno. Estamos viendo, ahorita está Francisco, fue Isaac Yale, Francisco y José, Magdelia y Yale. Entonces, si ellos no estuvieran alineados o si no estuvieron e hicieron su voluntad, Dios se va a encargar. Lo importante es que estemos todos en eso porque nos va a tocar. Ahora si dices, ser sincero y decir, sabes que la verdad mi voluntad no lo tiene Dios, mejor ni te metas, porque entonces lo único que estás haciendo es que Satanás venga y te agarre, ¿no? Decía una pastora, dice, Satanás no tiene derecho a tocarte, no tiene derecho, pero tú le das el derecho porque tú vas y lo tocas. Y entonces le abres la puerta y entonces viene a robar, matar y destruir. Entonces ahí es donde tú le das el derecho, ¿no? Entonces les decía, a veces nuestras pruebas, según en lo que estás, ahí te metes, a veces donde es más grande. Yo estaba leyendo de un pastor que se mete a su, ¿cómo se llama? A comprar su auditorio, vende su casa, vende todo y resulta que no le alcanza y entonces ya no había quien le prestara, la iglesia se hizo menos, ya no entraban los diezmos y ahí Satanás le decía, quítate la vida, va a ser lo mejor. Pero él decía, pero me voy al infierno. Entonces le decía, Dios, ten misericordia de mí, yo mejor, si me muero es mejor. ¿Cómo pides misericordia si la palabra dice que se suicida, va al infierno? Entonces ahí Dios lo confronta y es donde dice, dejó que sus pensamientos entrara al enemigo a hablarle hasta la muerte, y siendo que Dios lo usaba, ¿no? Entonces dice, a la muerte, pero no nada más muerte en ese momento, sino ya totalmente ahí al infierno, ¿no? Entonces en ese momento Dios empieza a hablar con él y dijo, haz esto y vas a ir con toda la autoridad que yo te doy. Y le dan el préstamo porque lo hace, él dice, va como si fuera el presidente y así lo reciben, porque al principio no quiere recibir y lo reciben y entonces le dan, y dijo, no te puedo dar ese préstamo, ¿cómo crees? Pues bueno, yo vengo porque Dios me mandó y me dijo. Y en ese momento dice que él siente como Dios le dijo, yo no sé, pero siento que te lo tengo que dar. Y le dicen, ¿cómo que se lo das sin papeles? No, y que le da, dice, después de ahí Dios empezó a moverse. Entonces dice, ¿qué es lo importante? Obedeció y cambió su pensamiento. No se quedó en la frustración y en el que ya voy a hacer, mejor vendo el auditorio y nos salimos de deudas, ¿no? La gente empezó a apoyar, empezó a vender depas y entonces terminaron la construcción. Dios empezó a obrar ahí. Dice la escritura, Moisés, ¿cuántos años vivió de prueba? 40 años. ¿Pero por qué? Porque no quisieron renovar sus mentes. ¿Te das cuenta? Caminaron en el mismo lugar. Era muy fácil salir, llegar en 1 año, 2 años, 40 días. ¿Y qué hicieron? ¿Por qué? Porque su mente no estaba, era una mente reprobada. Tuvo que morir esa generación para que entonces pudieran ver la tierra prometida. Y aún así, no todos, nada más 2 creyeron, ¿no? De los que mandó. Y ni el mismo Moisés, no creyó más en su vara, porque hay veces que tú tienes algo que te da tu poder o que sientes que te da fuerza y en eso se encela Dios.
Puedes tener, y no quiero tocar callos, pero puedes tener al novio, a la novia o el esposo o la esposa, amar más que a Dios, y a Dios le encela. Dios es celoso, porque Dios quiere todo para nosotros. Nunca pongas ni al novio, ni la novia, ni tu esposo o esposa arriba de Dios. No quiere decir que eso no tengo que respetar, no. Quiere decir que tu amor, toda tu entrega, porque a final de cuentas cuando tú ahora sí que idolatras, viene el Señor y te muestra, mira, Él es humano, yo soy Dios. Entonces Dios es celoso. ¿Qué estás poniendo delante de, quién es tu Dios o quién estás poniendo? Tus cosas, tu trabajo, tu capacidad, todo eso, entrégalo en el reino, en la presencia. Job, ¿cuántos años pasó? 20 años. No quiere decir que nosotros tengamos que pasar eso, ¿verdad? Ahora tenemos al Espíritu de Dios. Ellos no tenían el Espíritu Santo, ni teníamos la oportunidad de venir a arrepentirnos ahora con Jesús, con el Padre, para que podamos vivir una vida diferente a la que ellos vivían. ¿Sí? Dice, ¿cómo te aferras a cambiar una mente pues reprobada a una mente de fe? En la intimidad. La intimidad es lo único que te va a hacer cambiar y sacar esos pensamientos de que yo no puedo, de que tú no puedes, que no sé qué, que el mejor, que no sé qué. Dios te va a dar la capacidad para hacer cosas mayores, para crear nuevos negocios, para crear cosas aún de las que tú mismo no te imaginabas. Deja de huir de las cosas, de lo que Dios tiene para tu vida. Más bien métete con Él para que te puedas alinear como Jesús se alineó al Padre, porque ahora tenemos al Espíritu Santo. Esa es la diferencia que nos hace ver del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que ahora tenemos al Espíritu de Dios. Y esa parte donde dice Pablo, que a mí ese versículo, como lloré con Pablo, dice, he ganado la batalla, la gran batalla. ¿Qué hizo? Todo lo dio. ¿Por qué? Para que los demás pudieran conocer a Jesús. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Tu mundo está alrededor de ti. Ahí, y es lo que no quiere, porque el enemigo te tiene alrededor de tus circunstancias, alrededor de que no puedo, alrededor. ¿Y qué haces? Creerle. Y entonces menospreciamos la venida de Jesús. Y entonces, ¿qué hizo Pablo? Fue más allá. Con todo y que Pedro era muy acá y que él podía, no llegó más allá. Y el que llegó más allá fue Pablo. Y ahora Dios nos muestra, porque nosotros podemos llegar mucho más de lo que ellos hicieron. Si nos dijo que más de lo que Jesús, ¿qué mayor vamos a hacer que Pablo? Lo importante es creerle y tener la fe para lograr lo que Dios tiene para nosotros. Así es. Dice, ¿qué pasa qué hace un rey o una reina? ¿Cómo se mueve? Como reyes. Y así. Y no es porque háganme Ana, no. Se mueven. ¿Y qué somos nosotros? ¿Y por qué nos movemos como? Así es. Como mendiga persona. No, perdón, eso no. Edítenlo, por favor. Pero te conviertes a esclavo. Ya no te ves como hijo, como ese hijo del rey, como esa hija. ¿Cómo te ve Dios? Como una reina, una princesa. Y tú te menosprecias, agarrar al primero que se te pone o a la primera que se te pone porque crees que no vas a encontrar. Si Dios te está viendo como reina, pero hay veces que dices, es que no llega. ¿Cómo Dios te va a dar a su hijo si tú no estás todavía lista o listo? Es esa parte, dices, es que no llega. ¿Estás lista? ¿Tienes una vida realmente con un propósito y una mente alineada a Jesús y al Padre? No. Pues ¿cómo crees que? Y oras por un cristiano, me supongo. Entonces, ¿cómo crees que Dios te va a dar a ese hijo o hija? Pues no te lo va a dar. ¿Y sabes qué es el problema? Que la que se arrebató y creyó, te lo quitó. Y tú ni cuenta te diste quién era, pero Dios ya lo tenía listo para ti. Así es que es esa parte. ¿Vas al baño o vienes conmigo?
Es con la kermés cristiana. Entonces, es esa parte, o nos vemos como esclavos o nos vemos como hijos. Pero no digas, es que Dios no me contesta, es que Dios no quiere que me case, es que Dios no. No, lo que Dios quiere es que renueves tu mente. Y al renovar tu mente vas a ver todo lo que va Dios a hacer en tu vida. Deja que anote unas cosas. Ahí voy a cerrar. Rodéate de gente que te haga crecer, no de gente que nada más viene y te chismea o siente su alma, su espíritu. Hay gente que, y lo voy a decir con todo el amor y respeto, pero no voy a decir nombres, pero en este lapso que empezamos a conocer y nos relacionamos con pastores, nos dimos cuenta que no todos te hacen crecer. Unos te quieren chupar o te quieren bajar o quieren usar. Entonces ahí dices, no decido por mi salud mental, ¿qué? Hacer un lado. Así es, exacto. A veces, así es, y yo se lo dije a una persona, yo la perdoné, pero no la voy a ser mi amiga, porque Dios no nos llama el que perdones a estar con gente que nada más te va a dañar, ¿no? Entonces, ahí es donde dices, yo decido no dejarme enfermar por las circunstancias. Que es que no tengo amigos, mejor quédate solo que con esas compañías, que tarde o temprano te van a llevar a hacer y a vivir la amargura que ellos tienen, porque se ligan. Oscar tiene una plática muy padre que iba a dar, que no la puedo dar, pero precisamente quiénes son tus compañías, con quién te rodeas. Así es. Jesús tenía un propósito. Es el que les decía, cumplir el propósito del Padre Celestial. Lo que les dije hace rato, ¿no? Si Jesús no hubiese ido a la cruz, ¿qué sería de este mundo, no? Pero por amor se entregó, se dejó humillar, se dejó golpear, se dejó todo por amor a ti. ¿Tú qué has hecho por Él? ¿Qué has hecho por Él? ¿Tus pensamientos dónde están? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde están tus tiempos? ¿Realmente tu tiempo está en los celulares o está realmente en el querer? Pero hay veces que ya tú misma dices, ya no me importa. Pero entonces al rato no te quejes de lo que estás viviendo. Porque podemos venir y decir, pues sí, es que me pasa, y es que me pasa, y es que me pasa, y vivo así. Sí, ¿por qué? Porque tú no decidiste renovar tu mente y decidiste quedarte en donde estás. Ahí es donde vas a ver las consecuencias. No le eches la culpa ni al esposo, ni a los hijos, ni a los pastores. Tú decidiste quedarte. ¿Por qué? Porque tuviste la oportunidad de dar el cambio. Pero si no lo quieres, no vengas a decir después que es culpa de, porque no, yo soy así. No, tú eres así porque tú decidiste escuchar a Satanás en lugar de escuchar la voz de Jesús. Entonces ahí tú es donde está, donde se va a ver el futuro de tu vida. Pero Jesús sabía que había que pensar diferente, conforme a la voluntad de Dios. ¿Tú crees que el Padre no sufrió? Pero sufrió, pero sufre más ver que no tienes una intimidad con Abba Padre, que es papito precioso, ¿no? Para el papito querido. Yo que ver que el sacrificio de su hijo menospreciado porque no hablamos, porque no tenemos esa intimidad con él, y él cumplió el propósito. ¿Para qué? Para que fuéramos hijos, no esclavos. Dice, él pagó por nosotros, y la fe y tuvo fe al Padre Celestial, le creyó. Dice a veces dice, mucha gente a veces dice, tú tienes lo que mereces porque no sé qué, ¿no? Hijo, y a veces dices, no quisieras decir eso, pero a veces sí es cierto, ¿no?
¿Por qué? Porque no crees en el que es tu padre y no te mueves como hijo. Entonces dice, ¿por qué a veces la pobreza te está alcanzando? ¿Por qué esta circunstancia? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué? Porque no creemos que Dios pueda sacarnos de ahí. Y nuestros pensamientos te vuelven a llevar a esas circunstancias. Es donde tienes que renovar tu mente y llevarla, alinearla, otra vez les digo, a lo que leímos, ¿no? Entonces, dices, bueno, es que esto es lo que me rodea. Escudriña, ¿qué te está llevando a eso por lo que no puedes salir? Medita tu corazón, tu mente, las circunstancias. ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Me quiero aprovechar de los demás? ¿O realmente estoy creyendo que Dios puede hacer las cosas? Y obviamente, ¿cómo va a fluir Dios a través de nosotros? ¿Cómo va a fluir el Espíritu de Dios a través de nosotros? Cuando le dejemos. Cuando dejemos y cuando le permitamos el decir, le entro con todo. Pero decir, no, bueno, aquí sí y aquí no. No, el decir realmente, le entro con todo. ¿A qué? A que Él renueve nuestra mente, nuestros pensamientos. Nosotros, si escudriñas tu corazón, te vas a dar cuenta dónde le estamos fallando a Dios. Yo les pido que cierren sus ojos. Si te quieres inclinar, si te quieres mover. Elisa. Dice, papá, a veces puedes decir, ya estoy cansado de lo mismo, que voy, oro, leo, pero regreso a eso mismo. Yo te pido, Padre, en este momento, que traigas realmente a nuestro corazón, porque de la mente a nuestro corazón, de ahí puedes perder totalmente la vida. El no querer creer, el no querer alinearte a tus pensamientos. La importancia de alinear. Jesús se alineó en todo tiempo. Él estuvo en todo momento. Él no se movía si el Padre no le decía. Él no se movía si el Espíritu Santo no le revelaba. Así pídele al Padre que venga, que traiga su Espíritu Santo y te revele y te alinees a los pensamientos del Padre en tu vida. Y esos pensamientos Dios te los va a revelar, pero también está su palabra donde te va a revelar. Escudriñar es, Padre, que dices, bueno, ya leí Juan, ya leí Mateo, pero si vuelves a leer, Dios te va a seguir enseñando, porque vas a seguir escudriñando y vas a seguir aprendiendo. Nunca dejamos de aprender, y no hacerlo por religiosidad. Es que tengo que leer 20 veces la Biblia, la leo una vez al año. No, puedes leer la Biblia y a lo mejor no leíste un libro o 2 o 3. Lo importante es que seas guiado y dirigido por el Espíritu de Dios, y eso te lo va a dar el que le permitas que Él renueve y entre a tu mente, no nada más a nuestro corazón, sino que tu mente sea llena y sea edificada de su palabra, de su oración, de la música, aún lo que escuchas, aún la música. A veces, ¿qué te está alimentando? Te está alimentando el dolor, la frustración. Pero cuando también te edificas con cosas con cosas que no te llenan, tarde o temprano tu mente va a apartarse de lo que Dios quiere para tu vida. Así es que en este momento dile, papito, perdóname porque mi mente, mis pensamientos han sido totalmente distraídos, donde el enemigo ha venido y yo le he permitido escucharlo, aún cuando sí he estado en la televisión, en el celular, escuchando o viendo otras cosas, pero que te he ofendido, que he mirado hasta adulterar o fornicar en nuestro corazón.
Padre, perdónanos porque hemos visto otros dioses, hemos puesto como prioridad al trabajo, a las circunstancias, a mi problema, al conflicto. Perdónanos, porque eso es lo que nos ha llevado a apartarnos de lo que tú quieres que nos alineemos a ti. Oh, precioso Espíritu Santo, ven y háblanos en esta mañana. Y muestra cada corazón, muestra cada uno de ellos en su mente, que sea renovada ahora. Todo pensamiento de incredulidad, todo pensamiento de engaño, de mentira, ahora ordenamos que se vaya en el nombre de Jesús. Que te suelte ahora en el nombre de Jesús. No tiene más parte. En este momento yo decido cerrarle mis oídos, mis pensamientos a Satanás en este momento. Te ordeno que te largues en el nombre de Jesús. Y no vienes a gobernar mi vida. No vienes a decirme cómo tengo que moverme. No vienes a decirme con quién me caso o con quién ando. Eres tú, Padre Celestial, que me dice qué debo de hacer. Y yo me alineo como Jesús se alineó a ti. Yo me alineo, papito precioso. Yo me alineo a tu voluntad. Yo me alineo a tus pensamientos, a lo que tú tienes a mí. Yo me alineo a la fe, porque la fe me va a hacer el creer en ti, el creer que tú estás conmigo, el creer que yo voy a crecer y que me vas a llevar a las multitudes. Y no porque fama, que me vea en un auditorio, no, a compartirle a la gente en la calle, a la que está necesitada, a hablarles de ti, porque esa es tu voluntad. Tú nos creaste para llevar el evangelio a otras personas. Tú preparaste a los discípulos para llevar las buenas nuevas. Y ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas para poder llevar las buenas nuevas. Ya basta de vivir en nuestros propios deleites. Ya basta de estar viviendo en mi deleite, en lo que yo quiero. Nada más. Y entonces no dejas que el Espíritu de Dios venga a tu vida. Ven, Espíritu Santo, ahora. Ven, por favor, y renueva cada mente. Renueva ahora, en el nombre de Jesús. Desarraiga aún de nuestro corazón y de nuestra mente esos pensamientos, Padre, que nos llevan a alejarnos de ti. Ahora, precioso Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, llénanos de ti. Cambia. Renueva nuestros pensamientos. Que nuestros pensamientos sean de los hijos, como hijos e hijas del Rey de Reyes y Señores. Si nos vamos a sentar en tu mesa, así es como debemos de comportarnos, como hijos, no como esclavos. Dejar que el enemigo nos tenga como chancla, sino más bien vivir y vestirnos con las vestiduras que tiene el Padre Celestial. Quítate, desarráigate de las vestiduras sucias, desarráigate de esas vestiduras que Dios no te ha dado, que tú has decidido llevarlas de esclavitud. Ahora sea cortada toda cadena de esclavitud, toda cadena de pobreza, toda cadena de escasez, toda cadena de mentira, de engaño, de pornografía, de fornicación, de adulterio, fuera, de chisme, fuera en el nombre de Jesús. No más, ya no te permito que vengas a mi mente. Te ordeno que te vayas completamente en el nombre de Jesús. Ahora yo declaro que los pensamientos del Espíritu de Dios, de Jesús y del Padre vengan a mi vida, que sean los que me renueven cada día, no nada más hoy. Todos los días tengo ese trabajo de renovar mi mente y alinearme a la voluntad del Padre. En el nombre de Jesús. Ahora, ven, precioso Espíritu Santo. Ven Jesús. Llénanos. Que nos veamos como tú nos ves. Si nosotros tan solo nos viéramos como tú nos ves, nuestra vida sería diferente. No nos podemos
podemos permitir que haya quien nos maltrate o que nos haga, porque somos hijos del Rey. Ahora, papito, yo te ruego que aún reveles a cada uno de cómo nos ves, que nos has puesto corona, nos has puesto anillos. Oh, precioso, que nuestras coronas que están allá esperándonos, porque llevamos a gente a la salvación, Padre. Que nuestras coronas están allá, que no descuidemos o no ignoremos las maquinaciones que el mundo está planeando, pero tenemos al mayor, que Jesús, y tú, papá, que eres el Rey de este mundo, más bien el Rey de todo el universo, porque dices que no somos de este mundo, pero tú nos guardas de las cosas de este mundo. Así es que no ignoremos lo que el enemigo quiere hacer. Por eso día a día hay que estar renovando nuestra mente y alineándonos a Él. Amén. Amén. Hija, pon por favor otra vez Josué 7:13. En este caso la versión Reina Valera 60. Capítulo 7, Robert. 7, versículo 13. Quiero tomar para cerrar la conferencia de mi esposa. Impresionante. Levántate, santifica al pueblo y di: santifíquense para mañana. Porque Dios, Jehová el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. Anatema hay en medio de nosotros. Anatema hay en medio de mí. Me refiero a mi persona. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de ustedes. ¿A quién le toca quitar? A nosotros. Entonces yo declaro en el nombre de Jesús que yo arranco de mí y renuncio por completo a todo anatema que me está reclamando y que esté queriendo tomar mi alma, mis pensamientos, mis emociones. Yo renuncio a esta anatema y la desarraigo de mi vida para siempre, para siempre. Porque la renovación de mi entendimiento es todos los días. Pero tú, Espíritu de Dios, has escogido el día de hoy para arrancar el reclamo de mis padres, de mis abuelos y de mis bisabuelos sobre mi vida. En el nombre de Jesús, ningún anatema de nuestras generaciones podrá venir a reclamar esta alma y este espíritu, porque le pertenecen a Jesús. Son del Rey de Reyes. Él la compró con su sangre en la cruz, y nadie más tiene derecho a reclamar, a tomar, a poseer, sino Jesús, el Hijo de Dios, con su Espíritu Santo. Soy libre, soy limpio y le pertenezco a Él. Espíritu Santo, recibo las vestiduras blancas que he comprado por esta decisión de no permitir más que el anatema venga a reclamarme. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias por tu sangre, precioso Jesús. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Jesús. Amén. Les quiero decir rápido un testimonio de, ¿todos recuerdan la película de Como Fe de Papas? Sí, Como Papas.
Él no había lluvia, estaba la sequía, cómo vivía, todo lo que pudo sacar de préstamo lo creyó en sembrar papas, ¿no? Pero todas las circunstancias estaban en contra de él. No había lluvia, pero él ya había invertido. Y todavía el pastor le dice, pues no sigas aferrándote, ¿no? Ya esto, si no es de Dios, ya que estés ahí. No estoy hablando mal pues del pastor, ¿verdad? Pero aún todos les podían haber dicho. Y dijo, bueno, pues si lo dice. ¿Y qué fue? Fue a la voluntad de Dios y se alineó a los pensamientos de Dios. Y creyó y esperó. A una circunstancia le decían, no vas a cosechar papas. Pero él se mantuvo firme y digno. Porque en esa fe debes de estar una dignidad en tu vida, en tu testimonio, lo que hablas es lo que vistes, lo que eres. Entonces, ¿qué fue? Creyó y ¿qué cosechó? Papas y papas y papas sin agua, ¿no? Entonces, me acuerdo de ese testimonio. Miraba circunstancias, podías mirar y podía desviarse como Pedro lo hizo y cayó al mar, pero él no se desvió, él siguió firme y la esposa lo apoyó y le dije, tú sigue, así Dios te habló, síguele. No tenía una hija, Isabel, o como cuchito de palo, no, ay, ya ves, ya mira, no, creer también, apoyar a nuestros esposos en sus sueños, lo que Dios pone en ellos, aun cuando las circunstancias te dicen que no, pero Dios te dice, alíñate a mis pensamientos, que yo te voy a dar la victoria y el triunfo. Y le dio el triunfo y lo puso por honra y por fama delante de los demás. ¿Por qué? Porque él creyó al Padre que iba a hacer. Amén, amén. Bueno, vamos a continuar. Tengo un mensaje. ¿Verdad? No, tengo dos cosas muy importantes que hacer. La primera es, le voy a pedir al matrimonio Barrera y al matrimonio Zamudio que vengan por favor aquí. Ayer fui a un desayuno de los Gedeones. Creo que es una vez al año o 2 veces al año. Y hacen una presentación para que los pastores le podamos entregar, darles unos minutos y presenten su proyecto, etcétera. Entonces en algún momento los vamos a tener aquí. Pero estaba sentado a la mesa vénganse acá, aquí enfrente, viendo hacia allá. Gracias. Me senté en la mesa con unas personas que no eran pastores, sino más bien eran gente muy cercana y colaboradores de otros ministerios, de 2 ministerios diferentes. Yo escuché a uno de ellos decir, le preguntaron, bueno, ¿y qué haces en la congregación? O sea, ¿cuál es tu posición? Y entonces uno de ellos dijo, nosotros somos de los fundadores de la congregación X, que no conozco, y tenemos tantos años. Cuando dijeron eso, inmediatamente le dije, Espíritu de Dios, ¿quiénes son los fundadores junto con nosotros de esta congregación? Y ellos son. No estaba planeado llorar. ¿Dónde están mis hijos? Si pueden pasar mis hijos, ven por favor, Ale. ¿Dónde está Tato? En el baño. Vente por acá. Ya estás aquí. Vente aquí con mamá. Déjenme decirles esto, porque esto es fruto de, no sé cómo le arreglamos aquí. Gracias. Bueno, sí. Volteamos si quieres el monitor. Gracias. Al revés. Gracias, mijo. Ya conocen la historia, la congregación conoce la historia. Llegamos llamados por Dios a Querétaro. Llegamos aquí, no sabíamos a qué veníamos. Algunos nos decían, no, pues si te manda ya es para levantar una obra. Y otros decían, no, es que Dios te usa en la parte de las tinieblas y la guerra espiritual. Seguro vas a romper cosas que nadie ha roto. Cada quien dio su opinión sobre el tema. Y yo no quise que ninguna de sus opiniones tomara mi alma y tomara mis decisiones. Quise meterme con el Señor y estuvimos orando. Y
¿Qué le está diciendo? Y entonces lo que hice fue meterme a orar y empecé a ir a la bandera. Primero yo solo, luego con Tato, que era el mayor en el tema de la edad. Isaac todavía estaba, era un bebé, ya no 3 años, ¿verdad? Se vino. Y luego Tato e Isaac, un pumita, dice él, Dios, líbranos. Y de repente la gente que vivía en Querétaro, pero nos identificaba a nosotros o a Fernando, hombres empezaron a acompañarme sábados a las 7 de la mañana a orar. Y en algún momento el Señor dijo, es hora de empezar. Pero para ese entonces ya nos habían citado el matrimonio Barrera y el matrimonio Zamudio. Mi memoria no me da para saber cómo fue, pero fue muy cerca uno de otro. O sea, a los dos los vimos en el Sanborns de Bernardo Quintana. Ahí fue nuestra cita, nuestra primera cita. A Robert había estado con Fernando, pero yo no lo ubicaba porque era maestro de niños y era además torturador de mi hijo, ¿verdad? Y cabe decir, y a Alma la conocíamos por el ministerio de los Saucedo en Acámbaro, ahí la veíamos. Pero cuando se casa con Fer, entonces vienen a Querétaro en diferentes momentos, muy cerca en tiempos. Y entonces nos sentamos y ambos deciden ponerse bajo nuestra autoridad. Han sido al menos 22 años. Aguántame, porque mi esposa me ha aguantado 33 años, pero ella firmó un papel. Aguántenme 22 años. Y ha sido una y otra y otra. ¿Y por qué pongo a mis hijos aquí? Porque ellos desde muy pequeños había que lavar baños y todos lavamos baños. Había que barrer y barrer. ¿Sí me explicó? Entonces, toda esa historia de Uno La Congre en Querétaro ha tenido que ver con la fundación de estas almas. ¿Y por qué hoy los pongo aquí? Además de honrarlos, también para bendecirlos. Les voy a pedir a Matrimonio de Jesús. Aquí ya están los Lara Macín, el matrimonio Perrusquía, al matrimonio Frías y al matrimonio Castillo, por favor. Vénganse para acá. Esto es súper importantísimo, Wow, yo de veras que el mensaje de hoy lo voy a subir a mi no Facebook. Y pero por favor, si se pueden poner aquí. Yo sé que está así medio reducido, no se preocupen. ¿Dónde está? Acá está el Yankee. Sí, la quitamos para que no delata, que no nos estorbe. Esto es súper importante, por favor, considérenlo. Fundación es básico. No soy ingeniero ni arquitecto, pero el cimiento, conocen la parábola de la casa sobre la roca y sobre la arena. El cimiento es fundamental, pero del cimiento se levantan las columnas, y en la columna hay una cosa que se llaman zapatas, ¿verdad? Ay, ustedes saben. Entonces, la zapata va enterrada, ¿no? De manera, ¿en dónde? En el cimiento. De manera que la zapata pueda sostener la obra, las paredes, las columnas. El cimiento es Jesucristo, pero las zapatas le dan solidez, porque el cimiento no se va a mover, es inamovible, pero la obra podría caer si las zapatas no están enterradas en el cimiento correcto. Entonces, los fundadores son las zapatas que enterraron literalmente su compromiso en este ministerio, de manera que, siendo Jesús el Señor de este ministerio y el Espíritu de Dios quien dirige todo,
pueda edificarse a manera de que al momento en el que se levanten las columnas pueda estar sostenida la obra donde quiera que estemos. ¿Por qué los paso a ustedes? Porque ustedes a través, y ahorita están dentro de esta el matrimonio Lara Masín, perdón, que les dé la espalda, ¿no? Cuando el Espíritu de Dios empezó a decir ahora los anfitriones van a ser los que han abierto sus casas en estos últimos tiempos, porque el matrimonio Barrera abrió su casa por muchos años. Entonces ellos van a establecer mi obra donde quiera que están. Entonces nos es fácil entender eso aquí en Santa María y en Tequisquiapan, porque está fuera de nuestro elemento, ¿verdad? Pero ustedes ya van a Yucatán esta semana, se van a explorar Yucatán. Ustedes allá en Saquia, Refugio, Cibatá, o sea, una zona de la ciudad, Pradera, y de ahí a donde el Espíritu de Dios los lleve, si se van a ir o no, ¿verdad? Ustedes saben, a Huimilpan. Y ustedes en ese lugar donde nunca me acuerdo cómo se llama, ¿qué? Bulevares Cimatario, Bulevares de Cimatario, ok. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las zapatas van a ser parte de esa edificación. Ya Fernando y Alma lo han sido aquí en Santa María por años, ¿verdad? Han sido consejeros, han sido líderes, pero ahora que ustedes son columna de lo que Dios sigue estableciendo en uno la congre, lo va a levantar, y las zapatas van a ser consejo junto con nosotros pastores de lo que va a edificar el Espíritu de Dios por medio de ustedes en estos lugares. Esto es muy importante, porque independientemente de que hemos visto y hemos vencido como congregación muchas cosas, ellos no solo han vencido junto con nosotros, sino que se han mantenido en el compromiso. El compromiso firme es fundamental. Les voy a decir por qué. Ellos, Fernando, por ejemplo, cuando se casa con Alma, tenía la posibilidad, él predicaba en el lugar donde él estaba. Él tenía una posición de autoridad en la congregación donde estaba. Entonces, él pudo haber cambiado y decir: no, Señor, no Querétaro, no la congregación, yo quiero quedarme en donde está mi posición. Pero renuncia a eso porque Dios le instruye. O sea, no es cualquier cosa, créanme, no es cualquier cosa. Robert y Sandra salen de México y se vienen a Querétaro. El Señor los trae para acá. Pero ellos, por su historia de ministerio, porque el Armagedón es un ministerio, ellos podrían haber estado en cualquier congregación del tamaño que quisieran. Y no solo los hubieran recibido, los hubieran puesto en liderazgo desde que llegaron, porque traían no solamente la historia, sino lo que Dios ya estaba haciendo con ellos. Pero ellos son cuidadosos con la voluntad de Dios y se meten a una congregación de 15 personas, no sé si me explico, para obedecer al Señor. Eso es una zapata, porque la zapata, cuando es enterrada en el cimiento, afirma de manera que cuando se levante la columna y vengan situaciones para sacudir la columna, la zapata diga: no, yo ya viví eso, yo ya lo vencí. Entonces es muy importante, es el consejo que ellos estén dando y la oración que ellos también estén haciendo hacia ustedes, porque ustedes, fundadores, van a poder dar y poner en esto que Dios está levantando ya en la comunidad, de lo que Dios ya les ha dado. ¿De acuerdo? Tú no creas que estás ajena, eres una con Isa. ¿Sí me explico? Entonces, no importa que haya sido un chamaquito de 3 años, se agarraba el trapeador, se agarraba y se iba y hacía, o sea,
todo lo que Dios hizo en él antes de su soltería se hizo uno contigo. ¿Sale? Así que tienes esa posición. Ok, muy bien. Ahora vamos a orar. Esta es la primera parte y luego tengo una segunda parte. Vamos a orar. Les voy a pedir a ustedes fundadores, me voy a hacer a un lado, pero voy a dejar que mi esposa sea parte de esto y que ore por las columnas. Y ustedes dicen, ¿de qué lado estoy? Primero como fundadores y después como columna. ¿De acuerdo? Reciban de lo que Dios. ¿De acuerdo?
Sí, Señor. Gracias. 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 Sí. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Ya para terminar, no se me desesperen. Juan Manuel y Maricel van el 22, que es el martes, a Yucatán a hacer la exploración que el Espíritu de Dios les instruyó que hicieran. Y en esta exploración van entonces a estar, ¿cuántos días? Del 22 al 29, muy bien. 7 días, 8 días, 7 días y lo que sea el vuelo y demás. Y ellos van a levantar una obra literalmente allá. Entonces se van a ir enviados por una a la congre. Es la manera correcta de salir de una congregación. Y le agradezco al Espíritu de Dios que así sea. Ellos son hijos, pero además son primicia, porque estamos levantando obra en Santa María Magdalena, en Tequisquiapa, y ahora se ha extendido a lo que acabamos de orar, pero ellos salen de Querétaro. Y así como ahorita ellos son primicia para salir del estado, va a haber primicia para salir del país. Prepárense. Y aquí la parte más importante es, primero que nada, que lo más importante, sus hijas, yo las voy a casar. No es cierto. No, es broma, es broma. El Espíritu de Dios va a decir que yo las voy a casar. Tengo que ir cada mes allá porque tengo que arreglar mis uñas. Ay, Señor. Pero ya en serio, vamos a orar por ellos. Por favor, pónganse de pie y extiendan sus manos hacia la familia Frías, incluyendo a Israel, que aunque no está aquí, está aquí. Y orar para que el Señor realmente les sorprenda en todas las áreas. Que realmente más enviados por el Señor. Obviamente nos va a doler a muchos, pero sabemos que van a ir a levantar y a obedecer, que es lo más importante, que están obedeciendo al Señor, y Dios los va a respaldar. A lo mejor dices, no tengo esto, no tengo el otro, pero Dios te va a llevar y vamos a asegurar para que Dios supla en todas las cosas de sus viajes, y cuando se tengan que ir, que vivan como hijos del Rey, que los lleven a los mejores lugares, y que sus oraciones siempre sean esas. Y lo importante es que alineen sus pensamientos todo el tiempo, ¿saben? No se salgan de ahí de la voluntad, para que Dios cumpla en ustedes su propósito. Amén. Ahora tienen no solo a sus pastores como consejeros, ahora tienen a un grupo mucho más extenso. En multitud de consejeros hay sabiduría. ¿Sabes? Qué bueno que tú no estás en las bodas, mi amor, porque si no nos harías llorar a todos. Por favor, están tomados de las manos. Pongan así todas sus manos en una sola. Así. Ven. Pon tu mano, mija. Sí. Este tiempo, 7, 8 días, este tiempo está siendo reservado por el Espíritu de Dios para que ustedes vayan a reconocer la tierra que el Señor ya les dio. ¿Cómo se llama el lugar? Celestún, Abalá, Izamal y Progresa. Todos esos lugares que acaba de decir Manuel, hoy son uno, y cuando ellos lleguen a ese lugar será otro.
serán otros, porque tú los envías, Señor. Bajo autoridad, yo pongo junto con mi esposa la unción de pastorado para que extiendan las estacas de la obra que tú estás haciendo en este ministerio y vayan al límite, al litoral más extendido del este del país, Yucatán, y que conozca Yucatán y todos estos lugares que acaba de mencionar Manuel, que tú, Espíritu de Dios, puedes llevar a un hombre, a una mujer, a una familia, a un matrimonio en una dirección completa y una dependencia absoluta en el nombre de Jesús, porque ellos van allá para tu obra, para extender tu reino y para vencer las cosas que aquí no se les ha enfrentado, porque es otro territorio que van a tomar. Josué conquistó 32 reinos. Ellos van por estos 5, 6 o 7 para iniciar en el nombre de Jesús. Los bendecimos, hijos. Impartimos la unción, lo que Dios ha puesto en nosotros desde el día que obedecimos al Espíritu Santo de salir. Cuando mi esposa vino a explorar Querétaro para buscar escuelas, para buscar casa, para buscar todo y venir, porque ya obedecíamos al Espíritu de Dios. Desde ese tiempo hasta este tiempo de una completa dirección del Espíritu de Dios, lo impartimos sobre ustedes, familia Frías Ochoa, en el nombre de Jesús, porque ustedes están obedeciendo. Y a pesar de todas las voces en contra, le han dicho al Espíritu Santo sí. Les bendecimos, hijos, en el nombre de Jesús. Padre, en este momento, Señor, nos levantamos delante de ti, Señor, y declaramos, Señor, que vayan vallado de ángeles alrededor de ellos, Señor, que tú los guardes, que tú los dirijas, que tú los guías. Atamos todo engaño y toda mentira, toda maquinación del enemigo, sea atado y echado fuera y frustrado. Nada les va a detener, sino tú, Señor, tu voluntad. Tú los llevas, Padre, y los vas a poner por honra, Señor, y que no van a dar ninguno, van a decaer, no van a decir por como dice la gente en ese lugar. Así es que nosotros declaramos que tú los estás mandando y ellos van a ser levantados y van a ser guardados en todas las áreas de su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Que todo impedimento sea quitado ahora desde este momento, en el nombre de Jesús. Todo estorbo que el enemigo quiera poner o quiera frustrar sea derribado ahora en el nombre de Jesús. Ahora